Bien, vamos a otro tema. Chile ganó un importante premio internacional por el desarrollo de herramientas analíticas contra la pandemia. El Franz Edelman Award distinguió la incorporación en nuestro país de iniciativas de análisis como la plataforma de monitoreo de la movilidad de la población. Este premio fue recibido por la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, junto también con el ex ministro de Ciencia. Queremos hablar de esto, también de las nuevas medidas, de esta flexibilización en el uso de la mascarilla, de los cambios al plan paso a paso, precisamente con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y, como decíamos, ex subsecretaria de Salud Pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenida. Hola Carla, hola Nicolás, un gusto estar con ustedes aquí en el Houston. Quiero partir por lo del premio para luego adentrarnos en los cambios que está haciendo este gobierno. Primero, su sensación, Paula, de haber tenido que ir en esta delegación que recibe este premio que se le otorga a Chile. Esta es una entidad bien importante que reconoce el avance que se hizo de data, de ciencia, para poder mejorar la respuesta frente a la pandemia. En un contexto donde hubo tantas críticas, donde se habló abiertamente de querer, hacerle un daño a la población, en aquellas voces más exaltadas, ¿cómo recibe usted este premio? Bueno, la verdad que hoy esto reconoce un poco lo que nosotros vinimos diciendo en los últimos 2 años, que todas las medidas que íbamos tomando, cada cosa en su momento, en principio cuando no había información, había muy poca evidencia, decidimos hacer convenios con las universidades, con el mundo académico, para poder tomar decisiones en base a la evidencia científica y a la información que teníamos en su momento. Y es por eso que todas las decisiones que íbamos tomando en políticas públicas, en salud, siempre fueron con la evidencia que teníamos, y esto demuestra que cada una de las medidas que tomábamos en relación a las cuarentenas, la búsqueda activa, cuando partimos con la dosis de refuerzo y todas aquellas, siempre teníamos una base científica. Yo creo que esto es un reconocimiento a un gran trabajo en equipo, parte del Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, muchos actores del mundo académico, del ICI, de las universidades, del sector privado. Aquí el sector privado tuvo un rol relevante. Entel, cuando se le pidió, ¿cierto?, si podían hacer un seguimiento de la movilidad, rápidamente puso sus recursos, puso su gente, su tecnología para poder tener toda la información. Creo que este es un gran reconocimiento a nuestro país, que trabajando cada uno desde su vereda, aunque tengamos posiciones distintas, muchas veces posiciones políticas distintas, pero teníamos un objetivo común, que era contener la pandemia, que era sacar a nuestro país adelante de esta terrible amenaza mundial, y creo que este reconocimiento es un gran reconocimiento al gobierno del presidente Piñera, al país, y por supuesto que a cada uno de los actores que participaron en esta propuesta. ¿Cómo está, doctora Daza? Gusto saludarla. Quiero ir un poquito a la profundidad de este reconocimiento y que usted nos explique, y a quienes están a esta hora viéndonos en sus pantallas, cuáles son las claves que finalmente se reconocen acá dentro de la estrategia, lo bueno, y también preguntarle por lo malo, lo que se fue mejorando, porque aquí obviamente fue un proceso de aprendizaje de todos y por sobre todo también del aparato público y también privado que se interconectó acá. Muchas cosas que también hubo que mejorar, muchas cosas que hay que mejorar, pero ¿cuáles son las claves que se notan en este reconocimiento que se entrega? Bueno, aquí este reconocimiento mira cuatro yo diría, etapas muy importantes. Primero que nada, saber cómo podíamos restringir la movilidad de las personas. Y en ese contexto se hizo un convenio con Entel, quien monitoreaba a través de sus teléfonos celulares dónde estaban las personas, cómo se movían las personas, hacia dónde se movían, y cuán importante era cada una de las restricciones desde el punto de vista de movilidad. Eso para tomar una decisión de política pública, como fue la restricción de las cuarentenas, que nosotros las llamamos cuarentenas dinámicas en su momento, no poner a todo el país, sino que ciertos sectores en función de la movilidad. Eso es un reconocimiento. Lo otro fue cuando empezaron a disminuir los casos, teníamos que tomar medidas de ir a encontrar los casos, la búsqueda activa de casos, que llamamos nosotros, y en ese sentido teníamos que ser eficientes con los exámenes de PCR. No podíamos estar en cualquier lado, por lo tanto, en ese momento yo conversé con el doctor Leonardo Basso para plantear cómo podíamos hacer un encuentro, ¿cierto?, de aquellos casos positivos de una manera mucho más focalizada y más eficiente. Y ahí se estableció un modelo matemático. Nosotros poníamos en el Ministerio de Salud los casos, ellos hacían un convenio con Entel, la movilidad, y de esa manera se sacaba un modelo matemático para los mapas de calor, que probablemente ustedes se acuerdan,
los mapas de calor que se establecieron, dónde se movían, dónde encontrar esas personas positivas y ser más eficiente en el testeo. El tercer pilar en este reconocimiento fue la efectividad de las vacunas. Se hizo un seguimiento inmunológico, se hizo un convenio con la Universidad de Chile, aquí está el doctor Miguel O'Ryan, para poder cuán efectiva eran las vacunas. Nosotros para poner la dosis de refuerzo miramos dos cosas. Uno, el resultado de este estudio que permitió saber que las vacunas, la efectividad disminuían después de unos 4 o 6 meses. Y también tomamos la decisión en base al estudio que hizo el doctor Rafael Araoz, que fueron ya millones de personas para saber. Por lo tanto, el reconocimiento es a este estudio que se hizo junto a la Universidad de Chile. Y el cuarto pilar fue las camas críticas. ¿Se acuerdan que teníamos una alta demanda de camas críticas y teníamos que hacer un pronóstico de qué iba a pasar cuando los casos aumentaban? Acá se hizo un modelo matemático que permitió saber en la medida que iban aumentando los casos, en qué región, en qué lugar iban a aumentar la demanda de camas críticas, y de esa manera el subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Alberto Buñar, podía pronosticar y prever que en esa región íbamos a necesitar más camas críticas y de esa manera adelantarse en la toma de decisiones. Por lo tanto, son los pilares que permitió la analítica, los datos, matemáticas, tomar decisiones de políticas públicas en salud en un contexto de una pandemia que afectó no solamente a Chile, al mundo entero. Yo creo que aquí una de las cosas más relevantes fue el gran trabajo en equipo. Yo quiero contarles una incidencia de cuando presentamos esto. Nosotros, antes de presentarlo en la gala, se presenta frente a un jurado que es muy estricto, que hace varias preguntas. Y una de las preguntas que hizo, la primera pregunta después que presentamos la propuesta, fue ¿cuál es el milagro que lograron ustedes de trabajar instancias públicas, privadas, de la academia, del mundo científico, juntos? Bueno, la respuesta es que teníamos un objetivo común. Y ese objetivo era contener la pandemia, disminuir los muertos, Bien, pues ha sido parte de un aprendizaje bien grande también que se tuvo que hacer sobre la marcha de algo tan desconocido como cuando partió el coronavirus y todo el impacto que tuvo. Uno se olvida un poco en a lo mejor la perspectiva actual, pero quiero ir a la perspectiva actual, Paula, también pensando en lo que está haciendo este gobierno y cómo lo observa usted. Ayer se anunciaron cambios en el plan paso a paso, se simplifica, se pasa a 3 fases, van a tener cada una de estas colores y además una de las cosas que más ha llamado la atención, tal vez la más del día a día, del cotidiano, tiene que ver con flexibilizar el uso de la mascarilla a partir del 14 de abril próximo. ¿Le parecen bien estas medidas? ¿Van en el sentido correcto? ¿Estamos en una situación sanitaria que nos permite empezar a flexibilizar ciertas medidas que antes fueron más estrictas? Yo creo que sí. Evidentemente ya tenemos mucho más información. Sabemos que el riesgo de contagio al aire libre es muy, muy bajo. Nunca es cero, pero muy, muy bajo. Sabemos que estamos en una situación sanitaria positiva, los casos van disminuyendo. Tenemos una alta población vacunada. Sí, entre paréntesis, ha disminuido el ritmo de vacunación, por lo tanto ahí hay que hacer un énfasis que la gente tiene que seguir vacunándose. Así que creo que es una medida positiva, que al aire libre, sin haber aglomeraciones, en ese contexto se retire la mascarilla porque sabemos que la posibilidad de contagio es muy baja. Pero es muy importante en forma paralela la educación sanitaria, educar. Nosotros desde mi vereda, que yo me encontraré acá en gobierno, todos tenemos que seguir educando a la población cuáles son aquellas situaciones de riesgo donde nosotros tenemos que usar la mascarilla, que por supuesto que en los lugares adentro, cuando hay mucha gente, cuando están los lugares encerrados, si hay alguien que es alerta COVID, por ejemplo, que estuvo en contacto con alguien positivo, ojalá también ahí evitar los lugares donde haya mucha gente. Por lo tanto, aquí la educación sanitaria, sobre todo ahora que se acerca un invierno, que probablemente van a aumentar otros virus circulantes también, es preocupante. Así que yo creo que es una buena medida, es positivo, pero siempre en un contexto de educación sanitaria, que no se nos puede olvidar que todavía tenemos una circulación de un virus que es muy contagioso. Doctora, ¿cuál es su opinión sobre una de las grandes novedades del día de ayer entregada por la ministra Begoña Yarza, el subsecretario Cuadrado, que tiene que ver con cuando hay una baja circulación viral, poder no usar la mascarilla en lugares públicos, cuando se cumple 1 metro de distancia física? ¿Qué le parece? Y también, si es el minuto en que se puede llegar a esto. Hay algunos expertos que dicen que podría generar una sensación de falsa seguridad, un problema en el manejo de la comunicación de crisis, digamos, de pandemia. ¿Cómo lo ve usted en ese punto? Yo creo que es una buena medida. Ya tenemos que ir quitándonos muchas de las restricciones. Sabemos que la mascarilla al aire libre, ¿cierto?, donde hay menos contagio,
tiene menos importancia, por lo tanto, a 2 años de pandemia, a pesar que la mascarilla es una medida muy simple, la verdad que la gente está cansada de usar mascarilla, los niños sobre todo, por lo tanto me parece una buena medida, pero sí tenemos que seguir monitoreando la pandemia. La monitorización de la pandemia, la posible aparición de nuevas variantes, la llegada del invierno, son situaciones que nos tienen que mantener en alerta por la posibilidad de mayores contagios. Esto va a subir, va a bajar, nos va a acompañar un buen tiempo, por lo tanto, creo que dar más libertades a las personas es importante, pero siempre acompañada de educación sanitaria. ¿Hay razones para simplificar el plan paso a paso como se hizo ahora y pasar de las fases que teníamos anteriormente ahora solo a 3, tener este sistema de semáforo? En la práctica, viéndolo así desplegado, uno dice, claro, es más fácil de entender, pero mi pregunta es si rebajar las etapas va también condiciándose con la situación sanitaria de cada una, o si hay más situaciones intermedias y por eso antes tenía más etapas, no sé. ¿Por qué ustedes lo hicieron más complejo que lo que uno ve que sería ahora? A ver, yo la verdad que no tenía mucho tiempo para mirarlo con detalle, el nuevo plan paso a paso, pero tengo entendido que son 3 etapas más otras 2 etapas. O sea, finalmente son 5 etapas. Claro, más restrictiva cuando nosotros la llamamos cuarentena, acá hablando de una restricción importante cuando hay aumento del número de casos, libertad total, por lo tanto creo que son 3 etapas más simples, pero más otras 2 etapas. Creo que más allá de cambiar, creo que lo importante es que la gente entienda, hacer bajadas concretas en el sentido, ¿qué significa el semáforo verde? ¿Qué significa el semáforo amarillo? Es decir, cuando yo tenga una positividad de tanto, todavía creo que yo por lo menos no he visto con claridad cuáles son aquellos parámetros que hacen ver cada una de las etapas y en qué momento, para que la gente entienda. Yo creo que aquí lo más importante es la comunicación y entender. Nosotros, el paso a paso, la gente ya tenía una claridad, sabía que cuando la positividad aumentaba, cuando los casos aumentaban, probablemente podía haber una restricción en la movilidad, disminución de los aforos. Yo creo que más allá de los cambios de nombre, de los cambios de forma de hacerlo, lo importante es que la gente, la comunicación, entienda, la educación sanitaria, para que las personas puedan tomar sus propias acciones en cada una de las etapas. Bien, pues le queremos agradecer Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud Pública, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Gracias, doctora. Nos vemos.